Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número 3 del aula documentación de métodos y procedimientos, tal cual como lo teníamos estipulado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades. El día de hoy estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente a este módulo número 3 de nuestro curso. Como ustedes ya lo conocen, durante el desarrollo de la sesión sincrónica yo voy a compartir una presentación que tengo preparada sobre las temáticas a trabajar el día de hoy. Por lo tanto, no podré visualizar instantáneamente los comentarios que ustedes realicen. Si en algún momento pues alguno se llega a conectar, quienes vean posteriormente la sesión sincrónica en el video que queda grabado de ella, recuerden que pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré dando respuesta a todas las preguntas o inquietudes que ustedes allí presenten. Recordemos que este módulo número 3, orientado a la documentación, lo denominamos formas, formatos y formularios, que está pues puntualmente relacionado con aquellos documentos orientados a captar la información resultante de cada uno de los procesos de gestión que se desarrollan dentro de la compañía. Bien, el objetivo de esta sesión sincrónica del módulo número 3 busca desarrollar las temáticas asociadas a los procedimientos, formas, diagramas y manuales como documentación interna dentro de las compañías. La agenda para la sesión sincrónica del día de hoy. En primer lugar, voy a hablar sobre el módulo número 3 del curso. Voy a hacer un recordatorio sobre las fechas y horas de presentación de las actividades. Luego de esto voy a hablar sobre los conceptos de formas, formatos y formularios. Vamos a hablar sobre el diseño de las formas, el control de las formas. Em, Luego de este apartado vamos a hablar sobre la representación de los procesos, dentro de lo cual les debemos tener en cuenta los símbolos, gráficas o diagramas y la clasificación de gráficas. Y por último, hablaré sobre los elementos que hacen parte de los diagramas de flujo. En primer lugar, recordemos que este módulo número 3 se denomina diagramas de procedimientos y tiene como principal objetivo que ustedes puedan identificar la importancia de las formas gráficas y manuales en la elaboración, interpretación y puesta en marcha de los distintos procedimientos de la organización. Recordemos que para este módulo número 3, al igual que en los módulos anteriores, tendremos eh, planeado el desarrollo de dos actividades. Como ustedes ya lo conocen, el próximo día lunes 12 de octubre tendrá cierre la actividad número 5 del curso y abrirá o se habilitará la última actividad del aula, que es la evaluación acumulativa. Esta actividad número 5 se denomina diagramas de procedimientos. Está habilitada desde el día de ayer y tendrá cierre, como lo acabo de mencionar, a las 8 de la mañana del 12 de octubre. A esa misma hora y fecha tendrá apertura la evaluación acumulativa del curso, la evaluación 6, la cual va a estar habilitada durante 2 semanas, pero como yo ya les he informado con anterioridad, mi sugerencia, mi recomendación es que ustedes realicen la presentación de esa actividad más cerca de la fecha de apertura que de la fecha de cierre. Como se los he dicho y se les he recomendado diferentes apartados del curso, en dado caso que por X o Y motivo ustedes no presenten la entrega de esa actividad final el 26 de octubre antes de las 8 de la mañana, no hay forma en que yo los pueda ayudar. No porque yo no quiera, sino simplemente porque ya el curso desaparece de mi tablero, al igual como lo hará de su tablero de cursos que están desarrollando actualmente. Entonces es una actividad que tendrá 2 semanas de duración, un tiempo más que adecuado para el desarrollo de la presentación de una evaluación que está eh, desarrollada, estructurada para que ustedes la presenten en una hora. Una hora dentro de 2 semanas es un tiempo
demasiado para que ustedes puedan desarrollar esa actividad. Entonces la invitación es a que ustedes entreguen esa actividad dentro de los tiempos establecidos y no tengan ningún inconveniente en el desarrollo final del curso. Bien, si no lo pueden presentar, pues ya les he mencionado que el proceso a seguir lo deben realizar ustedes con otras instancias de la universidad, porque como se los digo, no tendré la opción de habilitar tiempo adicional para esa entrega. En términos generales, el desarrollo por parte de ustedes de este curso ha sido adecuado. Actualmente solo nos falta el desarrollo de las dos últimas actividades. Esta actividad, si bien apenas se habilitó el día de ayer, pues nuevamente el llamado o la recomendación es a participar dentro del tiempo adecuado y afrontar esa evaluación final para dar cierre definitivo y total a las actividades o tareas que están planeadas para el desarrollo del curso. Bien, hablemos entonces de los conceptos puntuales de la sesión sincrónica de hoy. Esta sesión sincrónica será realmente una sesión corta. Es nuestra última sesión sincrónica temática de nuestro curso, por lo tanto creo yo que alrededor de las 2:30 de la tarde podré estar dando por finalizada la sesión sincrónica para validar si existen algún tipo de dudas, si hay conexión. En dado caso que no, pues recuerden que si surgen dudas cuando ustedes vean posteriormente el video de esta sesión, pues pueden escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré apoyándolos en todo lo que pueda y que esté relacionado a nuestro curso. Bien, hablemos sobre las formas, formatos y formularios. A colación debemos traer algunas citas como referentes científicos que han definido estos documentos, pero en grandes rasgos debemos tomar el punto de partida en tener en cuenta que estos elementos hacen parte de los sistemas de gestión de documentos dentro de las organizaciones. Y por ahí, dentro de las primeras menciones que yo hice dentro del curso sobre las temáticas a trabajar, hablé sobre la relación existente entre los sistemas de gestión de calidad y los sistemas de gestión de documentos dentro de las empresas. ¿Se acuerdan que hablábamos de una relación que existe entre estos dos elementos que, si bien desarrollan y trabajan actividades independientes, pues son actividades que se apoyan, que permiten que efectivamente pues se desarrollen las actividades de calidad dentro de la empresa? Estos formatos, formas y formularios son la base que precisamente permite desarrollar esas actividades de calidad, más allá de que los demás elementos, la demás documentación que se trabaja dentro de la compañía también es el soporte para desarrollar estos ejercicios de mejoramiento de estas actividades de calidad. La función que cumplen los formularios y formatos dentro de la documentación interna es un elemento fundamental a la hora de medir los resultados que se alcanzan de manera parcial y global dentro de la organización y a la hora de validar también si la implementación de una herramienta, una estrategia o una metodología nueva de trabajo tiene o no un impacto significativo y logra efectivamente mejorar los resultados que se estaban alcanzando en un proceso o en términos generales de la organización. En primer lugar, Barrios menciona que los formatos son cualquier documento impreso destinado a que en él se anoten datos o para su uso respectivo en situaciones idénticas de tratamiento de datos. Según Gibbs Meyers, es un documento que tiene impresa información estática con espacios en blanco para asentar información variable. ¿Qué son entonces los formatos? Son documentos que se manejan al interior de las organizaciones, documentos que tienen una información estática. ¿Qué es esa información estática? Pues es esa información que con anterioridad se ha identificado que es sumamente importante de medir dentro de cada proceso de gestión, que es importante medir en los resultados de las actividades organizacionales, que se requiere dar seguimiento, que es un dato resultante de la información que produce la empresa y que por lo tanto su documentación, almacenamiento y correcta gestión permitirá que se construya información y se genere conocimiento dentro de la empresa. Por lo tanto, esos datos estáticos son los datos que informarán qué es lo que se debe captar, ¿no? Y esos espacios en blanco
como lo menciona Meyers, sirven para asentar información variable. Precisamente esa información variable es esa información que constantemente se produce dentro de la empresa. Esa información que nosotros entonces allí podremos documentar, podremos diligenciar y tomar nota de cuáles han sido o qué son los resultados que se están alcanzando en determinado momento dentro de un proceso de gestión. Por lo tanto, los formatos son ese último eslabón de esa estructura, de esa pirámide documental que se presenta dentro de la gestión de documentos en una empresa. Son la base del desarrollo de las estrategias de mejoramiento. Como lo mencionaba hace un momento, cuando nosotros tenemos estos formatos para registrar cuáles han sido los resultados cuantitativos o cualitativos de los procesos de gestión de una compañía, pues una vez nosotros implementamos una estrategia de mejoramiento, implementamos una acción correctiva, una acción de mejoramiento continuo, pues podremos identificar a partir de los registros cuáles han sido los resultados anteriores que conseguía el proceso de gestión que estamos mejorando y cuáles son los resultados que ahora está consiguiendo el proceso de gestión de acuerdo a esa modificación, a esa herramienta implementada, a esa nueva metodología de trabajo que hemos identificado o hemos visualizado como una opción de mejoramiento. ¿Cómo se realiza o a cargo de quién está el desarrollo de estos documentos? El desarrollo de estos documentos puede estar a cargo de dos individuos o dos áreas de trabajo dependiendo de la estructura organizacional de la organización en particular. ¿Y esto a qué se debe? Comúnmente las organizaciones dedican este trabajo documental o a un equipo específico, un equipo encargado de realizar la documentación de los procesos, de realizar la mejora continua de los mismos, de hacer propuestas de mejoramiento, de actualizar los instructivos, los manuales de trabajo constantemente. O también hay otras organizaciones que tal vez puede que no cuenten con ese músculo financiero para dedicar un equipo de trabajo puntualmente a esa actividad y dediquen esta tarea o establecen esta responsabilidad al líder del proceso. En ese sentido, en el caso de existir un líder de proceso encargado de la documentación del proceso, pues él será el encargado, obviamente, a partir de su conocimiento, de establecer los formatos, las formas y los registros que permitirán captar la información resultante de ese proceso y permitirán también realizar los ejercicios de medición en cuanto a los resultados de ese proceso. Acá es importante realizar una aclaración. No debe el líder de proceso identificar esa medición, ese registro, como algo que posiblemente a futuro le pueda llegar a afectar su trabajo. Porque comúnmente el tener a disposición el diseño de estos formatos y estos formularios puede llegar a pensar a algún líder de trabajo que eso puede representarle a él dejar o evitar medir algunos resultados en particular y de esa manera no presentar información respecto al funcionamiento de su proceso. Por el contrario, entre mayor información se capte del procedimiento, mayor datos y mayor información tendrá la compañía y tendrá ese equipo de trabajo a la hora de responder ante una reclamación, ante una queja o ante alguna auditoría puntual por el funcionamiento de su proceso. Se debe documentar y, como lo mencionábamos con anterioridad, el sistema de gestión de documentos y documental debe demostrar la realidad de lo que vive y lo que se desarrolla dentro de la organización. Y por otro lado, si la organización cuenta con un equipo de trabajo puntual que se dedica a ese ejercicio de documentar, que existe un área de trabajo tal vez de métodos y procedimientos o de procesos y calidad que se encarga del manejo de documentos de cada una de las áreas de trabajo, pues esta responsabilidad será de este equipo. Ellos estarán a cargo de diseñar, implementar, desarrollar las diferentes formas, formatos y formularios que permitan medir los resultados que se alcancen dentro de cada proceso de gestión. ¿Cómo se realiza el control de formas? Este es un elemento muy importante. Es determinante que a la hora de crear, generar una nueva
formato, un nuevo formulario dentro del sistema de gestión de documentos, el mismo se ha asignado puntualmente al proceso en particular, que exista un lineamiento en forma de cascada de cada uno de los elementos que pertenecen a un macroproceso, un proceso en términos generales, para así pues llevar un consecutivo y saber a qué pertenece ese documento dentro del gran sistema de manejo de documentos de la empresa. Es decir, primero existirá un macroproceso, puede que existan posteriormente algunos procesos, luego algunos procedimientos, de allí se desprenderán algunos registros que miden esos procedimientos y tendremos de esa manera adecuada la estructuración del procedimiento. Caso distinto que nosotros no asociáramos un registro a un procedimiento en particular. Si bien entonces se crearían los registros de calidad, los registros para medir los resultados de los procesos de gestión, pero dentro de ese gran sistema de gestión de documentos no sabríamos que pertenece a un documento y ya podría presentarse escenarios en los cuales se rediseñaran o se volvieran a crear formatos los cuales ya están creados, que hacen parte del sistema de manejo de documentos pero que no se conocen, o se repetirían formularios o se derogarían formularios que no se están utilizando y en realidad se requieren. Por eso es muy importante que constantemente se realice un inventario de la documentación interna de la compañía y a partir de ligar los registros y los formatos a los procesos de la compañía, pues se podrá tener un inventario más adecuado sobre dichos documentos que se trabajan dentro de la empresa. Representación de los procesos. En la sesión anterior mencionábamos que los procesos dentro de esa estructura documental dentro de las organizaciones representan las actividades, los trabajos, las funciones que se desarrollan dentro de la compañía y por ende son documentos, son descripción de funciones bastante robustas dentro de esa estructura documental de la empresa. Es decir, si nosotros documentamos en conjunto todas las actividades que se desarrollan en un proceso en particular, si nosotros documentamos las herramientas que se utilizan, los responsables, las actividades que se ejecutan, el cómo ejecutar esas actividades, cómo medirlas, con qué instrumentos realizar esa medición, pues serán documentos bastante robustos, ¿no? Desde el inicio, desde la descripción de las entradas que se reciben, junto con el paso por todas las actividades de valor hasta los elementos finales de validación de los resultados alcanzados, pues describirá un gran conjunto y detallado conjunto de actividades que se desarrollan dentro del proceso. Por lo tanto, es importante que se encuentre o se identifique una metodología que permita plasmar esa información de manera rápida, sencilla y clara que pues permita a quien esté interesado dentro de la empresa en conocer el proceso lo logre identificar, lo logre comprender en términos generales de manera rápida y sencilla y en dado caso solo revise la documentación si quiere o desea indagar sobre alguna actividad en particular, sobre algún apartado en particular del proceso y pues allí se pueda dedicar o dirigir directamente a la documentación, pero en caso contrario, pues solamente se dedique a visualizar esa metodología para poder identificar los elementos estructurales y en términos generales del desarrollo del proceso en particular que está revisando. Para esto existe la representación de los procesos. La representación de los procesos básicamente permite que alguien ajeno al equipo de trabajo o ajeno al proceso puede identificar cuál es ese orden de actividades que se ha diseñado para el desarrollo de ese trabajo en particular y no tenga la necesidad de ingresar al documento, de ver paso por paso, de ver actividad por actividad, de identificar qué documentos están relacionados y demás, sino que simplemente por medio de un diagrama, de un elemento gráfico, puede identificar cómo es ese flujo de trabajo que se está desarrollando y a partir de allí conozca en términos generales y bajo una perspectiva general, global, de cómo se está desarrollando el proceso actualmente de acuerdo al diseño que ha sido definido con anterioridad dentro de la compañía. Con esta visión en términos generales se definen las gráficas o diagramas dentro
de la documentación interna de la compañía. Existen diferentes formas, diferentes metodologías, diagramas de bloques, diagramas de proceso, diagramas de actividades, diagramas de entradas y salidas que permiten identificar puntualmente qué es lo que ingresa dentro de un proceso, cuáles son las operaciones o actividades que se deben ejecutar y su orden lógico, y cuáles son las salidas que comúnmente se encuentran o se desarrollan a partir de desarrollar esa diagramación de las actividades que se ejecutan. Comúnmente nosotros llegamos a identificar algunas actividades o algunas metodologías más comúnmente utilizadas que otras. No quiere decir que sea una mejor que otra, sino que tal vez algunas describen un conjunto de actividades, elementos asociados como documentos o actividades no asociadas propiamente a la operación que permiten pues identificar elementos importantes que tienen a cabo participación dentro del proceso, pero que pues dentro de los otros diagramas existentes no es posible plasmarlo. Por ejemplo, el diagrama de entradas y salidas nos permitirá a nosotros identificar cuáles son las entradas y las salidas del proceso y nos permitirá identificar en términos generales cuáles son los procesos que se ejecutan dentro de nuestro proceso que estamos estudiando. Pero no nos permiten identificar elementos asociados como documentos, tiempos de espera, actividades asociadas a otras áreas, porque únicamente se concentra en las actividades propiamente del proceso. En otro lado podemos encontrar los diagramas de bloque que se concentran puntualmente en las operaciones que se desarrollan dentro de nuestro proceso de gestión. No ahondan en decisiones que se deban tomar, no ahondan, por ejemplo, tampoco en operaciones o actividades que sean a cargo de otras áreas de trabajo u de otros procesos, sino que únicamente se concentran en las operaciones que se llevan a cabo dentro de nuestro procedimiento. Pero si encontramos un tipo de gráficos o de diagramas que nos permiten a nosotros tal vez integrar todo ese tipo de elementos. Y es el tipo de diagrama más comúnmente utilizado dentro de los sistemas documentales en las organizaciones y es el diagrama de flujo o flujograma. Este diagrama permite identificar no solamente las actividades que se llevan a cabo dentro de las operaciones en una empresa, nos permite identificar también las decisiones importantes, nos permite identificar documentación utilizada dentro del proceso. En este caso, pues allí irán ilustrados entonces los registros, las formas, los formatos que se utilizan, los instructivos de trabajo también. Nos permiten identificar también entradas, salidas, inicios, fines del proceso. Nos permiten identificar también actividades relacionadas con el manejo de los documentos y en términos generales nos permitirá adecuar de manera más significativa y más clara pues elementos importantes asociados a la representación del proceso. Si bien, como lo acabo de mencionar hace unos momentos, la idea de la diagramación de los procesos es tratar de demostrar de manera rápida, sencilla, cuáles son las actividades que se ejecutan y que se llevan a cabo en un proceso de gestión, pues no quiere decir que tampoco eso se llegue a minimizar al punto máximo de solamente representar las operaciones o las actividades que se ejecutan, sino también demostrar que dentro del proceso, por ejemplo, se tiene que tomar decisiones adecuadas o se sigue en flujo de actividades dependiendo de un resultado que se consiga. Bien, ¿qué elementos entonces hacen parte de esos diagramas de flujo? Vamos acá a poder identificar alguna simbología que comúnmente ustedes pueden identificar dentro de los flujogramas, dentro de los diagramas de flujo de los procesos que hacen parte de las organizaciones donde ustedes trabajan. El círculo, que representa el inicio y el fin de un proceso, el rectángulo, que representa una actividad o una tarea en particular que se desarrolla dentro del proceso, el rombo, que representa una decisión importante, puede ser, por ejemplo, la definición de cómo continúa el proceso dependiendo de un resultado que se consiga dentro del proceso en particular. Encontramos la simbología del documento, encontramos simbología para copias o multidocumentos, el triángulo que representa el archivo, los conectores fuera de página o conectores dentro de la página para, digamos, de cierta manera poder ilustrar de manera mucho más sencilla y más visible el desarrollo de actividades que se desenvuelven dentro del procedimiento. Encontramos la representación de la DOMORA,
el proceso en otra área y los almacenamientos junto con los conectores que son las flechas que nos permitirán obviamente articular esos diferentes elementos y esos diferentes símbolos que vamos a nosotros poder diagramar dentro de nuestros procesos de gestión. Y por último, quiero hacer la mención sobre los manuales dentro de la organización. Los manuales son una herramienta valiosa para la comunicación que tiene como función registrar y transmitir sin distorsiones la información referente a la organización y funcionamiento de una empresa, y así con las unidades administrativas que la constituyen. Los manuales administrativos ilustran los procedimientos de tipo administrativo de una organización. Los manuales comúnmente son elementos que hacen parte de la documentación interna de la compañía, pero no está representado, no está escalafonada como un documento particular, ¿no? Nosotros comúnmente no llegamos a identificar los manuales de la compañía dentro de la documentación que normalmente nosotros trabajamos. Y recordemos que esa pirámide documental está encabezada por la política documental y política de calidad de la organización, donde se describe el rumbo que está asociado obviamente al direccionamiento estratégico que ha sido definido previamente por la dirección de la empresa. Después encontramos precisamente esos manuales, de esos manuales se desprenden los procedimientos y por último nosotros vamos a poder identificar los registros que fueron parte de la explicación del inicio de esta sesión sincrónica. Es decir, que los manuales van un punto arriba de los procedimientos o los procesos dentro de la compañía. Los manuales de cierta manera van a definir la forma en que se debe ejecutar el trabajo de uno o varios procesos de gestión dentro de la empresa. De cierta manera agruparán un conjunto de esfuerzos, un conjunto de actividades, un conjunto de recursos encaminados en dar cumplimiento con algunos lineamientos y algunos objetivos organizacionales y por lo tanto en dar cumplimiento a esa política de calidad que ha sido definida y al direccionamiento estratégico y alcance de visión que han sido definidos para el desarrollo de funciones y actividades por parte de cada organización. Mis estimados estudiosos, estas eran las temáticas a trabajar dentro de nuestra sesión sincrónica del día de hoy. Recuerden que si tienen algún tipo de duda, inquietud en la cual yo les pueda ayudar, pueden escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto pues estaré respondiendo a las inquietudes que ustedes allí me envíen. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.